principio que estructura las normas rectoras del procedimiento penal corresponde a el principio del juez natural, el principio de favorabilidad, que ya lo había mencionado en un apartado anterior. El principio de favorabilidad lo que está determinando es que el juez de conocimiento debe estar predeterminado para el juzgamiento del caso concreto, y es un juez que, desde el concepto del juez natural, su competencia debe estar definida con anterioridad al hecho punible. Ese principio de favorabilidad establece igualmente que las normas procesales, si bien tienen efectos hacia el futuro, la norma favorable es aplicable al caso donde realmente la legislación vigente para el momento de la comisión del hecho resulte más gravosa. Hay un principio en este contexto que es esencial, y es que las normas penales son de interpretación restrictiva, y ello implica que no se puede generar una interpretación de la norma penal extensiva, única y exclusivamente con fines de agravar o de generar punibilidad o de lograr sancionar a una persona. De la misma manera, el principio de favorabilidad había tenido una restricción desde la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto que señalaba que cuando se aplicaba la norma favorable, la misma debía tomarse y aplicarse en su integridad, y había la prohibición de la llamada lex tercia, es decir, la aplicación de dos normas que podían resultar favorables, pero no de manera plena, sino de manera fragmentada, puesto que implicaba el hacer ese juicio de aplicación hermenéutico, crear una tercera norma, lo cual estaba prohibido, proscrito para los jueces. En la actualidad la jurisprudencia varió a través de varias decisiones de la Sala de Casación Penal, y han permitido y han señalado que es posible aplicar fragmentariamente la ley, dos normas favorables, sin importar la anterior tesis, y recogiendo la tesis de la prohibición de la lex tercia. Otro principio esencial es el de la doble estancia, y el principio está fundamentado en el derecho que tienen las partes de impugnar, es decir, de presentar recursos, esencialmente el de apelación, contra las decisiones que les sean adversas y que no estén de acuerdo. El sistema judicial y los órganos de administración de justicia son órganos estructuralmente jerárquicos desde lo funcional, para efectos de este principio, lo que establece que hay un órgano de cierre de jurisdicción, que es la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y hacia abajo jerárquicamente, desde el punto de vista funcional, están las salas de decisión penal de los tribunales de distrito judicial, los jueces penales del circuito especializado, los jueces penales del circuito, los jueces municipales y promiscuos municipales. Y esa es una estructura jerarquizada desde lo funcional, donde cualquier decisión, tratándose por ejemplo de sentencias de los jueces penales municipales y de los jueces penales del circuito de conocimiento, son revisables por el superior funcional, que para estos casos es la sala penal de los correspondientes distritos judiciales. Es decir, hay un órgano superior, en este caso para efectos de las sentencias, colegiado, que tiene la facultad de revisar una decisión de primera instancia. Ello necesariamente involucra una garantía en cuanto que una decisión desfavorable con la que una de las partes no está de acuerdo tiene la posibilidad de un nuevo estudio y obviamente de un nuevo análisis frente a situaciones que debe poner argumentativamente y probatoriamente explícitas el recurrente o quien acude al recurso.
Igualmente hay unos recursos ya de carácter extraordinario que también implican una serie de posibilidades de revisiones, pero ya no están en el envío de la doble instancia, sino recursos extraordinarios como el de casación y el de revisión, la acción pública de revisión. Está igualmente el principio de cosa juzgada. La cosa juzgada está indicando que no se puede juzgar a dos veces a la misma persona, y esa cosa juzgada está cimentada por un principio de identidad. Esa identidad está referida a que se trate del mismo supuesto de hecho, es decir, que la persona que ya ha sido juzgada por un supuesto de hecho no pueda ser nuevamente juzgada por la misma condición fáctica. Igualmente debe existir identidad en cuanto al objeto, al sujeto y a la causa. ¿Cuándo se da la excepción a ese principio de cosa juzgada? Es decir, cuando ya se ha emitido una decisión que está ejecutoriada, ya existe una prohibición para el Estado de ejercer nuevamente, cuando hay identidad de objeto, sujeto y causa, el derecho a castigar, pero hay una decisión y una excepción, y esa excepción es cuando las decisiones que son revisadas fueron objeto o fueron generadas mejor por fraude o violencia, con violación de derechos humanos o con infracción al derecho internacional humanitario. Igualmente está el principio procesal penal del restablecimiento del derecho, que implica necesariamente un aspecto, un objetivo esencial del derecho penal, y es hacer cesar las consecuencias negativas o nocivas que genera la comisión de la conducta punible. Otro punto importante es que el restablecimiento del derecho no se agota con la mera reparación de perjuicios. Debe existir necesariamente, bajo esta connotación, una reparación integral que está referida a la verdad y justicia. Es decir, más allá de la reparación puramente material, también se exige desde la estructura misma de ese principio que se dé la verdad y la justicia frente a las víctimas. Esos derechos de las víctimas en la normatividad procesal vigente necesariamente deben interpretarse desde el alcance de los tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, los cuales tienen necesariamente rango constitucional. De la misma manera, en materia de este derecho de restablecimiento de las víctimas, las autoridades tienen el deber procesal de lograr que se restablezca la condición de dignidad humana. Esto es uno de los principios esenciales y fundantes precisamente del Estado social de derecho. Estos derechos de las víctimas, y lo ha desarrollado de manera profusa la jurisprudencia constitucional, implican, más allá de la discusión teórica de si las víctimas deben o no estar en el sistema procesal penal, porque hay una tendencia muy fuerte a que la reparación en términos de los derechos de las víctimas deben hacerse en otra sede, ya que el derecho procesal penal tiene una condición evidentemente sancionatoria, pero la jurisprudencia ha indicado que frente a este principio la jurisdicción debe garantizar precisamente a estas víctimas el acceso a la administración de justicia a través de procedimientos idóneos y efectivos, determinando de manera clara su intervención, cómo deben hacerlo al interior, desde qué momento deben o tienen el derecho de intervención en el proceso, cuáles son sus derechos y obligaciones, deben otorgarles términos prudenciales para sus actuaciones, debe respetarse el debido proceso también frente a este derecho
de las víctimas. Otro principio es la cláusula de exclusión, y está referida a las pruebas y concretamente al contenido del artículo 29 de la Carta Política. Esta cláusula de exclusión lo que está indicando es que no puede tener ningún efecto, no puede generar conocimiento válido que vaya a llevar a la demostración de cualquiera de las condiciones o teorías que se plantean al interior del proceso penal, una prueba obtenida con transgresión de las garantías y derechos fundamentales, es decir, una prueba ilícita, la cual se afecta por nulidad absoluta, es decir, no puede generarse ninguna condición de conocimiento en torno a lo que esta prueba pueda haber aportado.